Dicen que el fuego lo devora todo, que no deja memoria, ni rastro, ni voz, solo ceniza. Pero hay cuerpos que arden y no desaparecen. Quedan allí, en medio de la plaza, como si algo más fuerte que el calor se negara a extinguirse. Y no es el cuerpo, es otra cosa. Imagina a una adolescente cruzando un país en ruinas. Nadie la ha educado para gobernar ejércitos, nadie la ha instruido en latín ni en estrategias de guerra, ni siquiera sabe leer. Pero camina, y al caminar, la historia cambia de rumbo bajo sus pies. En medio del barro y el desprecio, entre reyes tibios y soldados cansados, aparece ella, una figura que no se explica, no viene a pedir, viene a comunicar lo que Dios le ha dicho. Y cuando habla, nadie sabe si está enloquecida o iluminada, pero todos escuchan. ¿Qué fuerza puede empujar a una joven campesina a desafiar el orden de su mundo? ¿Qué clase de certeza le permite avanzar donde otros se detienen? ¿Y por qué, cuando todo parece cumplido, el mundo decide aplastarla y abandonarla? Este episodio es un descenso a una parte oscura del alma humana y una pregunta que no deja de arder. ¿Cuánto puede durar una voz cuando todos se levantan contra ella? Estás por escuchar la historia de esta joven traicionada. Si estas voces y estas almas resuenan con tu camino, recuerda que algunos de nuestros episodios ya están disponibles en formato libro, para quienes desean sostener estas emociones entre las manos y caminar un poco más cerca de estas almas de la historia. Ahora sí, comencemos. La vida de Juana nos espera. Capítulo 1. La niña que oyó voces. En 1420, los tronos de Europa tejieron una traición con forma de tratado. Enrique V de Inglaterra y Carlos VI de Francia firmaron en Troyes un acuerdo que en apariencia sellaba la paz. En realidad, el tratado cavaba la tumba de una nación. El documento proclamaba que a la muerte del rey francés, la corona pasaría al monarca inglés, no a su heredero legítimo, no al delfín de Francia. La corona sería de su enemigo. Pero el destino es impaciente. Carlos VI murió primero. Enrique V apenas lo sobrevivió unos meses. El trono de Francia, según la letra fría del tratado, pertenecía ahora a un niño, un bebé sin dientes ni memoria con unos pocos meses de vida y ya proclamado rey de dos reinos. Carlos VII, hijo de Carlos VI, mira el mapa de Francia y se niega a aceptarlo. No reconoce al niño como soberano, no reconoce el tratado, no reconoce más poder que el que aún puede defenderse con dignidad. Pero su posición es débil. París está ocupada. Reims, la ciudad de las coronaciones, también. El norte del país está en manos inglesas y borgoñonas. Solo el sur le permanece fiel, y aún así, tiembla. La herida que permitió a Inglaterra desgarrar Francia no vino solo de fuera, vino desde dentro. En 1407, el duque de Orleans, hermano del rey Carlos VI, fue asesinado por orden de Juan sin Miedo, duque de Borgoña. Aquel crimen desató una guerra civil silenciosa y un odio entre casas que dividió al país durante décadas. Los borgoñones, liderados por Juan y después por su hijo Felipe el Bueno, no solo se enfrentaron a los partidarios del delfín Carlos, sino que buscando preservar su poder y sus territorios, pactaron con los invasores ingleses. Mientras los ingleses ganaban terreno, los borgoñones no movían un dedo para defender la tierra que decían amar. Preferían verla dividida, ocupada y humillada, antes que verla gobernada por el hijo de quien había enfrentado a su casa. La guerra contra Inglaterra se volvió algo más oscuro, una guerra entre franceses. Y mientras los unos y los otros se destruían, el enemigo cruzaba el país sin encontrar resistencia. La guerra acaba de comenzar. Francia se deshace. Es un cuerpo sin cabeza, y nadie cree ya en su futuro, ni siquiera el delfín. Pero el destino, una vez más, nos muestra que es caprichoso. En un pequeño pueblo del Valle del Mosa, una pequeña campesina tendrá el futuro de todo el reino en sus manos. Esa niña inocente cambiará la historia de Europa, porque cuando todo parece perdido,
A veces no hace falta un ejército, solo hace falta un alma intrépida. Y esa alma se llama Juana. Domremy no figura en los grandes mapas. Para muchos, era apenas una mota entre campos, robles y arroyos, pero en 1412, cuando nació Juana, ese lugar mínimo era parte de un mundo en guerra. El reino de Francia, desgarrado por el conflicto con Inglaterra y las disputas internas entre Armagnacs y Borgoñones, no era ya un reino, sino una duda. Los caminos eran inseguros, la corona incierta, la fe un refugio. La casa de los Dark no era pobre, pero tampoco rica. Jacques, el padre, cuidaba sus tierras con severidad, y su mujer Isabel traía consigo una piedad que parecía estar tejida en su voz. Tuvieron 5 hijos. Juana era la cuarta. Creció entre labores del campo, misas, rezos y estaciones bien marcadas. Lo primero que aprendió fue a escuchar el sonido de las campanas, los suspiros de su madre mientras amasaba el pan y los rumores de hombres que cruzaban el pueblo hablando de derrotas. Desde pequeña se acercaba más al altar que a los juegos. No leía, pero memorizaba. Escuchaba las escrituras como si alguien le hablara al oído. Algunos lo encontraban raro, otros simplemente piadoso. Domremy pertenecía a la facción leal al delfín Carlos, un joven heredero cuya legitimidad era puesta en duda por media Europa. La otra media parecía no recordar que aún existía. En medio de todo, el delfín Carlos se desplazaba entre castillos sin corte, protegido por pocos, traicionado por muchos. De esto, Juana no sabía detalles, pero intuía la angustia con la que se hablaba del rey ausente. Aquel invierno de 1424 fue duro. El frío parecía más cruel que de costumbre. Las cosechas no daban para todos. Algunos niños se acostaban sin cenar. Los hombres partían al alba y volvían con historias cada vez más sombrías. Una mañana, desde lo alto de una colina, alguien vio el humo. A los pocos minutos, ya se sentía el temblor de los cascos. Eran borgoñones. No era la primera vez que entraban a la región, pero sí fue la más violenta. Lo quemaron todo, las casas, los graneros, la pequeña capilla del pueblo. Mataron animales, saquearon trigo y golpearon a los que se resistieron. Algunos vecinos escaparon al bosque, otros no llegaron a tiempo. Juana tenía 12 años y vio a su madre arrodillarse con los brazos extendidos mientras las llamas devoraban su cocina. Su padre gritaba. Sus hermanos lloraban escondidos en el heno. Después del ataque, Domremy quedó en silencio. El tipo de silencio que solo deja la violencia reciente, denso, aturdido y áspero. Algunos vecinos se fueron, otros intentaron reconstruir lo que quedaba. Juana ayudaba a recoger madera quemada y a salvar utensilios deformados por el calor. Las noches eran frías y en la penumbra, Juana pensaba, no sobre lo que había visto, sino sobre algo más difuso, como si algo se hubiese quebrado en ella. Antes de ese día, su fe era obediente, ahora era inquieta. A veces se alejaba sola, caminando hacia un claro que conocía bien. Allí había un roble grande y viejo, de ramas abiertas como brazos. Era su lugar secreto. Le hablaba a Dios desde allí, le decía lo que no contaba en casa, que tenía miedo y que había visto cosas que no entendía. No esperaba respuesta, solo necesitaba decirlo. Pero una tarde, ocurrió algo. No supo de dónde vino el sonido, si de afuera o desde muy dentro, pero fue claro, una voz masculina y serena la llamó por su nombre. En los días siguientes volvió. Primero fue una sola voz, luego fueron más. San Miguel, Santa Margarita, Santa Catalina. No se presentaban como visiones en el sentido estricto, no bajaban del cielo, ni aparecían envueltos en luz. Eran presencias, voces que no gritaban, que no ordenaban, que no se repetían. Le hablaban con la naturalidad con la que se habla a alguien conocido. Le decían que debía ser buena, que debía mantenerse pura, que su destino era otro. Juana no contó nada, ni a sus padres, ni al sacerdote,
Guardó el secreto como si fuese una piedra caliente. Cada día pensaba en eso, y cada día le costaba más fingir que todo seguía igual. Ya no jugaba, ya no reía, pero no se trataba de tristeza, era concentración. Algo en ella había cambiado, aunque nadie lo notara. Cuando dormía, soñaba con batallas, no con sangre, sino con gestos, un estandarte en alto, un rey con la cabeza inclinada, un caballo blanco. En su mundo campesino, esos símbolos no significaban gran cosa, pero para ella sí. No comprendía el porqué, pero los sentía propios. Juana seguía trabajando en el campo, ordeñando, cosiendo o rezando en la iglesia del pueblo, pero ya nada era igual. Sus ojos se demoraban más en el horizonte. Caminaba con una calma que no era propia de una adolescente. Algunas tardes volvía al claro del roble. En ese punto, al borde del bosque, la tierra parecía respirar de otro modo. Allí, el sonido cambiaba como si los árboles contuvieran el aire. Juana pasaba horas sin ser vista, con las manos entrelazadas y los labios en susurro, pero allí nunca estaba sola. Las voces regresaban en intervalos imprevisibles. San Miguel solía ser el primero en hablar. No siempre se mostraba. A veces solo era una presencia. Las otras, Santa Catalina y Santa Margarita, llegaban con un tono diferente. Cálido, paciente, como quien acompaña a una niña que aún no comprende el peso de lo que lleva dentro. No la forzaban, no la amenazaban, la guiaban, decían lo justo. Le enseñaban a reconocer el bien, a soportar la espera y a fortalecer el corazón. Le pedían que fuera fuerte, que mantuviera su pureza y que no dudara de su camino. No eran mensajes abstractos, eran mandatos dulces, pero firmes, como quien enciende una lámpara en una cueva. La primera vez que le dijeron que debía ayudar al delfín Carlos a recuperar su reino, Juana tuvo miedo. No entendía cómo una campesina podía siquiera acercarse a un noble, mucho menos a un rey. En su mundo, los señores eran figuras lejanas, casi míticas. Y aún más distante estaba la guerra. Sabía que ocurría, la sufría en el campo, en los relatos y en los impuestos, pero no era algo que pudiera tocar. Las voces le hablaban de coronas, de ejércitos y de misiones. Ella seguía sin entender por qué a ella. Nunca se consideró especial, no tenía educación, ni entrenamiento ni posición. No se lo dijo a nadie, ni siquiera a su madre, con quien compartía cada angustia, supo lo que ocurría. Juana temía que la tomaran por loca, que la castigaran, o algo peor, que se burlaran. En el pueblo, la devoción no era novedad. Muchos rezaban, algunos decían ver señales, pero lo suyo era distinto. No era una visión ocasional, era una certeza constante. A los 13 años, decidió consagrarse a él. Hizo voto de castidad. No lo proclamó en público, pero lo sostuvo con una firmeza que sorprendía. Rechazó a quienes la pretendían. Evitó los bailes y las fiestas. Era una adolescente entre adultos, pero ya no se comportaba como una niña. Había adoptado una solemnidad silenciosa. No juzgaba, no predicaba, pero su forma de estar en el mundo era distinta. Al mirar parecía atravesar a los demás. Al escuchar, guardaba todo como si lo estuviera tallando en piedra. Una parte de ella deseaba quedarse en Domremy, seguir ayudando a su madre, rezando en la capilla y trabajando la tierra. Pero cada aparición reforzaba el mandato: debía salir, debía ir al encuentro del delfín, debía decirle lo que las voces le comunicaban. La idea era absurda, y lo sabía. No tenía dinero. No sabía cómo llegar a Chinon, donde estaba la corte. No conocía a nadie que la acompañara. Y sobre todo, ¿qué noble iba a escuchar a una campesina? ¿Qué capitán iba a tomarla en serio? Cada noche se hacía esas preguntas. Y cada noche volvía a soñar con caballos, con batallas y con un estandarte blanco, el mismo estandarte, el mismo escudo, como si ya existiera antes de ser tejido. Fue entonces cuando comenzó a pensar en una forma de actuar.
No tenía un plan, solo una convicción. Iba a buscar al comandante más cercano y le pediría que la escoltara hasta el Delfín. Iba a contarle todo, las voces, las visiones, la misión, pero eso todavía no había sucedido. Por ahora, Juana seguía en el pueblo, caminando los mismos senderos, recogiendo leña y ayudando en la misa. Por fuera todo parecía igual. Por dentro se estaba gestando algo que cambiaría el rumbo de un país entero. En sus gestos, en su mirada, había una gravedad nueva. No era solemnidad fingida, era peso real. El peso de saber que nadie vendría a hacer lo que ella debía hacer. Desde los 13 hasta los 16 años, vivió en ese estado de vigilia interior. Las voces seguían viniendo, no cada día, pero cuando lo hacían con la misma urgencia. Algunas veces le hablaban de la guerra, otras veces de los hombres que debía buscar. A veces, simplemente la alentaban, como si supieran que lo más difícil no sería la espada, ni el viaje, ni la batalla. Lo más difícil era ese tiempo de espera y de fe sin pruebas. Un día, al salir de misa, se detuvo en la plaza. Un anciano comentaba que los ingleses habían tomado otra ciudad, que pronto llegarían más al este. Algunos se reían con amargura, otros callaban. Juana escuchó, y algo se le quebró por dentro. Ya no podía seguir esperando. No sabía cómo, pero debía salir, y debía hacerlo pronto. Capítulo 2. La obstinada del valle. Los caminos entre Dombremi y Baucollers eran antiguos, surcaban colinas, cruzaban puentes de piedra y seguían el curso de los ríos con una lógica más de animal que de reino. En invierno se helaban, en primavera se volvían barro, pero Juana los conocía bien. Había soñado con recorrerlos, había rezado por la fuerza de hacerlo. Cuando al fin dio el paso, lo hizo con la decisión de quien lleva algo dentro que no le cabe en el pecho. Tenía 16 años. Le pidió a su tío Durand Laxart que la acompañara. No fue una súplica, pero tampoco una petición torpe. Le habló como quien sabe que el tiempo es escaso. Durand era un hombre práctico, no dado a exaltaciones. La escuchó, no la entendió del todo, pero accedió. Tal vez por afecto, tal vez por curiosidad. Partieron en noviembre de 1428, a pie, por senderos de piedra suelta, bajo un cielo de plomo. Baucollers no era una ciudad grande, pero sí era un punto militar importante. Estaba bajo el mando de Robert de Baudricourt, capitán del distrito, vasallo del duque de Bar y leal al delfín Carlos. Tenía fama de severo, hombre de guerra y de juicios rápidos. A él iba Juana. Su plan era simple y delirante: convencerlo de que la escoltara hasta Chinon, donde estaba la corte del Delfín, para entregarle un mensaje que, según decía, venía del cielo. El encuentro fue breve. Baudricourt la recibió sin ceremonia. Le preguntó qué quería. Juana habló con serenidad. Le dijo que debía ir ante el Delfín, que Dios le había encargado liberar Francia y que ella debía cumplir esa misión. No tembló. Solo habló. Baudricourt la miró como se mira a alguien que ha dicho algo absurdo y peligroso a la vez. Luego rió. No fue una risa amable, fue una carcajada seca y despectiva. Mandó que la llevaran de vuelta, que no se volviera a hablar de esa tontería. Algunos soldados se burlaron. Uno dijo que tal vez lo que la movía no era Dios, sino el demonio. Juana no respondió. Salió de la sala sin lágrimas. Aceptó el regreso, como quien vuelve de un lugar sin haber sido visto. En el camino de vuelta, no habló. Ya no era solo el rechazo, era el peso de haber sido mirada como una cosa ridícula. Nadie la creía, nadie la escucharía. Dombremi seguía igual, la misma iglesia, el mismo campo, los mismos rostros, pero algo se había modificado. El rumor del viaje comenzó a circular. Algunos decían que la joven Juana hablaba con santos, otros decían que mentía. Los más simples murmuraban que la niña estaba poseída. Una mujer, que la conocía desde niña, la acusó de herejía a media voz. Nadie la defendía en público,
aunque en privado algunos admitían que tenía algo distinto, aunque en esos tiempos la diferencia asustaba más que impresionaba. Juana siguió trabajando. Volvía a su roble. Seguía escuchando. Las voces no se apagaron. Tampoco se volvieron más suaves. Le insistían. No le ofrecían consuelo. Le recordaban lo que debía hacer. Lo hacían sin demora. La trataban como alguien que ya había aceptado, no como una niña asustada. En esos meses, nuevas incursiones borgoñonas llegaron a las cercanías. No tocaron Dombremi de nuevo, pero el miedo crecía. Los campos ardían a lo lejos. El cielo se cubría de humo algunas tardes. Juana lo veía desde la colina. Cada ataque reforzaba su certeza. El mal estaba creciendo, y los que podían actuar no lo hacían. Dios la había elegido porque otros habían fallado. Esa idea no era orgullo, era angustia. No quería ser vista como salvadora, solo quería obedecer. El tiempo pasaba lento. En apariencia, todo seguía igual. Juana callaba más que antes. Su madre la observaba con preocupación. Su padre con una severidad creciente. Temían por ella. No sabían por qué, pero lo sentían. Algunos decían que estaba desequilibrada, otros decían que estaba enferma. Pero ninguno sabía cómo hablar con ella sin sentirse ajeno. Juana había entrado en un espacio al que nadie podía acceder. Aún así, no cedía. Seguía pensando en cómo volver y cruzar el umbral que se le había cerrado. Esta vez, no bastaría con insistir. En enero de 1429, Juana volvió a caminar hacia Vaucouleurs, esta vez sin su tío. Esta vez sin explicaciones. Iba vestida como campesina, sin escolta y sin protección. Pero en su interior, algo había cambiado. Ya no iba a pedir, iba a hacer que la escucharan. En la ciudad, dos hombres la observaron con atención. Jean de Metz, un caballero local, curtido por la guerra y con más escepticismo que fe, y Bertrand de Polenghi, un joven discreto, más observador que hablador. Ambos la vieron moverse, hablar y callar. Lo que los inquietó no fue lo que decía, sino cómo lo decía. Juana no usaba frases grandilocuentes, no buscaba asombrar. Hablaba con una naturalidad desconcertante, como quien relata lo que ha visto, sin adornos, como quien no necesita convencer, porque lo que cuenta es verdad. Jean de Metz decidió hablar con ella a solas. Después de esa conversación, dijo que jamás había oído a nadie hablar con tanta convicción. Bertrand también quedó afectado. No podían explicarlo, ni siquiera sabían si creían en las voces, pero sí sabían que aquella muchacha de rostro serio y manos callosas no mentía. No buscaba atención, no deseaba gloria, quería actuar. Y eso, en tiempos de guerra, era más raro que cualquier visión celestial. Ambos intercedieron por ella ante Baudricourt. Le pidieron que volviera a escucharla. Esta vez, el capitán accedió. Más por insistencia que por fe. La entrevista fue más tensa. Juana no repitió argumentos. Solo reafirmó lo esencial. Dios le había encomendado levantar el sitio de Orleans y llevar al delfín Carlos a su coronación en Reims. Lo dijo como si fuera un hecho, como si la historia ya estuviera escrita. Baudricourt la miró con recelo, pero también con algo más. Tal vez respeto, tal vez incomodidad. Se tomó un tiempo, hizo investigar sus orígenes, consultó a un sacerdote. Quería saber si había herejía en sus palabras, si alguien la manipulaba o si había algún rastro de locura en la extraña muchacha. No encontró nada. Solo una joven obstinada, modesta y piadosa. Una joven que, cada vez que se le preguntaba si de verdad pensaba hacer lo que decía, respondía con una frase: «Dios lo quiere». Fue entonces cuando Baudricourt cedió. No lo hizo con entusiasmo, lo hizo como quien entrega un salvoconducto a una tormenta. Ordenó preparar una escolta, le dio una carta para el delfín y le permitió partir. Estamos a finales de enero. La nieve cubría los caminos. Juana recibió ropa de hombre, jubón, pantalones y botas.
Vestirse así no fue un capricho, ni un acto simbólico, fue una medida práctica. Debía pasar por zonas controladas por enemigos y cruzar aldeas donde una mujer sola podía ser detenida, violentada o juzgada. Vestirse como hombre era protección, pero también escándalo. Desde entonces, ese detalle sería usado en su contra durante años. Pero en ese momento, lo importante era sobrevivir al camino. Partieron de noche. Iban ella, Bertrand, John de Metz y otros pocos. Atravesaron ríos helados, campos baldíos y pueblos en ruina. Dormían en graneros, comían cuando podían. Cada cruce era una amenaza. Inglaterra y Borgoña controlaban gran parte del territorio. Una escolta pequeña podía pasar desapercibida, pero también podía ser atrapada sin defensa. El trayecto duró 12 días. Los hombres que la acompañaban no sabían cómo tratarla. No era una niña, pero tampoco una mujer cualquiera. No era noble, pero hablaba como si lo fuera. No tenía rango, pero todos caminaban detrás de ella. Juana no se quejaba, no pedía, no se distraía. Llevaba consigo una carta para Carlos de Valois. La protegía como si fuera una reliquia. No hablaba de milagros, hablaba de deberes. A veces, cuando descansaban, la veían orar de rodillas sobre la nieve. Lo hacía en voz baja, con los ojos cerrados, como si desde el fondo del bosque alguien le respondiera. Llegaron a las afueras de Chinon a principios de febrero de 1429. No entraron de inmediato, esperaron, se anunciaron, y Juana por primera vez estuvo al alcance de la corona. Era solo una campesina, una mujer sin apellido ilustre, sin espada y sin título, pero llevaba consigo algo más difícil de ignorar, una certeza que no se quebró ni ante el frío, ni ante la risa, ni ante la distancia. Lo que vendría después no estaba escrito, pero ya no era una voz en un bosque, era un cuerpo en marcha. Ahora Juana era historia viva. Capítulo 3. Puertas de un palacio sin rey. Cuando Juana cruzó las puertas de Chinon, traía el rostro curtido por el viento de los caminos y una carta doblada entre sus ropas. Había caminado 12 días entre soldados, sin más escudo que la fe. La ciudad la recibió con distancia. Las calles no tenían el bullicio de una capital segura. Eran más bien pasillos desconfiados, habitados por cortesanos, frailes, soldados heridos y mujeres que miraban desde los umbrales. Nadie la esperaba. Nadie sabía qué hacer con aquella campesina vestida de hombre que decía venir de parte de Dios. La corte del delfín Carlos no se parecía a lo que Juana había imaginado. No había tronos dorados ni coros de nobleza. Era una mezcla de palacio y cuartel, con muros húmedos y tapices deshilachados. Francia estaba rota, y la corte era su reflejo. Carlos era llamado delfín, aunque aún no había sido coronado. Antes de permitirle el acceso, los cortesanos decidieron someterla a una prueba. El delfín, advertido de su llegada, se ocultó entre sus hombres, disfrazado como uno más, dejando su lugar en el salón a un noble cualquiera. Querían ver si aquella campesina realmente tenía algún don. Juana entró y observó. No se detuvo ante el falso rey. Cruzó el salón, se acercó a Carlos y lo saludó como a quien había venido a buscar. No dudó, no vaciló. Carlos se desconcertó. La corte enmudeció. Nadie supo cómo había reconocido al delfín. Algunos hablaron de magia, otros de conspiración. Pero lo cierto es que, ante sus ojos, aquella muchacha sin linaje acababa de atravesar la muralla más densa, la del poder sin fe. Carlos no era un hombre de impulso. Dudaba por naturaleza. Había aprendido a desconfiar incluso de su sombra. Pero algo en Juana lo perturbó. No era solo su presencia. Era la forma en que hablaba, como si hablara desde un lugar donde él mismo ya no podía entrar. Le permitió quedarse. Quiso saber más, pero antes de darle crédito, la envió a Poitiers. Allí, los teólogos examinarían su doctrina, su cuerpo y hasta su alma. El camino a Poitiers fue más corto que el anterior, pero más denso. Iba escoltada. Se alojaba en casas de religiosos.
En cada etapa era interrogada. Quienes la observaban no sabían cómo definirla. No era ignorante, pero tampoco instruida. No recitaba dogmas, pero hablaba como quien los conoce. Su discurso no era teológico, era vivencial. Las voces, el llamado, la misión. No ofrecía milagros, ofrecía obediencia. En Poitiers, el tribunal eclesiástico era severo. El obispo de Castres, Jean Beaupère y otros clérigos eminentes lideraban el examen. Le preguntaron por su fe, por su infancia y por el contenido de sus visiones. Le preguntaron si creía estar en gracia de Dios. Ella respondió: si no lo estoy, que Dios me ponga en ella. Si lo estoy, que Dios me conserve en ella. Esa respuesta, recogida más tarde en su juicio, fue suficiente para descolocar a más de uno. No era una respuesta estudiada, era una afirmación nacida desde la conciencia de su propio límite. Los teólogos también investigaron su virginidad. En aquel tiempo, el cuerpo femenino era territorio teológico. Su pureza debía coincidir con su relato. Fue examinada por damas nobles y comadronas. Confirmaron su castidad. El rumor se esparció. Algunos comenzaron a hablar de milagro. Otros hablaban de señal divina. Pero más allá del examen físico y doctrinal, lo que más impactó a quienes la trataron fue su calma. No pedía nada, no exigía nada. Solo repetía lo mismo. Dios la había enviado y debía liberar Orleans. La ciudad, asediada por los ingleses desde hacía meses, era el símbolo de la impotencia del Delfín, y Juana hablaba de levantar ese sitio como quien habla de abrir una puerta cerrada. El tribunal no emitió un veredicto definitivo, pero aconsejó al rey no detenerla. No había herejía, no había locura, había algo que no podían definir, y eso bastaba. Carlos recibió el informe, no dijo nada, pero días después mandó llamarla de nuevo. La fe comenzaba a ocupar espacio en la sala del trono. Esa fe tenía ahora un rostro. De regreso en Chinon, Juana pidió algo inesperado. Dijo que en la iglesia de Sainte-Catherine de Fierbois, bajo el altar, había una espada enterrada, que debía ser recuperada. Nadie sabía cómo sabía eso. Ella no había estado allí, pero lo dijo con la misma naturalidad con que hablaba de batallas futuras, como si el tiempo para ella no tuviera el mismo grosor. Como si lo que otros esperaban que ocurriera, en ella ya estuviera cumplido. Se envió una expedición. Cavaron en el lugar indicado, y allí estaba, una espada antigua oxidada por el tiempo, con 5 pequeñas cruces grabadas en la hoja. El hallazgo provocó un estremecimiento entre los cortesanos. No todos sabían qué pensar. Algunos buscaron explicaciones prácticas, otros no dijeron nada. Pero desde ese día, algo se modificó. La espada no era prueba de nada, pero era signo de todo. Juana la recibió con respeto, no como un objeto sagrado, sino como parte de su deber. Era un instrumento, no más, no menos. Con la espada, se le concedió también un estandarte. Juana lo describió: fondo blanco, la imagen de Cristo en juicio, con 2 ángeles a sus lados, un lirio, un nombre. Iba a ser su bandera en la guerra, no por gusto estético, era su manera de cargar con lo que no podía decir. El estandarte se convertiría en una extensión de su cuerpo, lo llevaría al frente, nunca con la espada en mano, siempre con la señal visible, como si lo que guiara al ejército no fuera una orden, sino una dirección espiritual. Carlos, aún sin corona, tomó una decisión histórica. Le otorgó el mando de una expedición para levantar el sitio de Orleans. Le entregó una armadura, un séquito y hombres. Muchos dudaron, otros protestaron en silencio. Pero el rey, que nunca se había atrevido a actuar con firmeza, ahora confiaba en una joven de 17 años que no sabía leer ni escribir, pero que hablaba como si llevara siglos observando al mundo desde otro plano. Los registros muestran que a mediados de abril de 1429, Juana estaba lista para partir. La estrategia militar no la había diseñado ella, pero su presencia había alterado la moral.
Las tropas comenzaron a prepararse con una extraña esperanza naciendo en el corazón. Era una esperanza precaria y frágil, todavía cercada por la burla, pero era esperanza. Algo que hacía meses no se sentía en ese lado del Loira. Y eso bastaba. Antes de partir, Juana fue observada por todos. Se convirtió en objeto de estudio, de susurro y de interpretación. ¿Era una santa o era una bruja? O tal vez una útil herramienta de propaganda. Nadie lo sabía con certeza. Y tal vez por eso mismo fue enviada, porque su ambigüedad abría un espacio que la política y la teología ya no sabían llenar. Ella no buscó responder a esas preguntas. Cuidó su silencio. Montó su caballo, acomodó el estandarte y se dirigió a Orleans. Aún no era la liberadora, era una figura nueva, con una espada hallada entre ruinas, una bandera blanca y una misión grabada a fuego en su carne. La historia comenzaba a moverse, y esta vez llevaba un solo rostro, el de una niña que habló con Dios. Capítulo 4. La doncella y el castillo. El 29 de abril de 1429, Juana entró en Orleans por la puerta de Borgoña. La ciudad estaba herida. Había resistido 7 meses de sitio, cercada por tropas inglesas que controlaban los principales accesos al Loira. Las provisiones escaseaban, los cuerpos se amontonaban en los patios, y el humo de los proyectiles había ennegrecido los muros. Aún así, la ciudad no había caído. Esa obstinación silenciosa era lo que Juana venía a abrazar. La entrada no fue triunfal, fue tensa. Llevaba consigo su estandarte blanco, la armadura aún reluciente y una escolta que la seguía con más precaución que fervor. Los comandantes franceses, entre ellos el bastardo de Orleans, Jean de Dunois, la observaron con reserva. No entendían qué lugar ocuparía aquella joven. Sabían que había sido enviada por el Delfín, pero también sabían que, en guerra, los símbolos no cargan por sí solos contra un muro. Dunois era un militar experimentado. La Hire, el comandante más impulsivo y violento, apenas la toleraba. Todos los mandos compartían el mismo pensamiento, que un adolescente no podía cambiar el curso de un asedio prolongado. Juana no se impuso. No pidió mando, ni mapa, ni audiencia. Se instaló en una casa cercana al muelle, rezó, y luego caminó por las calles. No iba con nobleza, caminaba como quien quiere ver con los ojos abiertos. El pueblo la miraba desde los balcones, desde los umbrales y desde los escombros. Algunos lloraban, otros caían de rodillas. Había quienes se persignaban, como si su sola presencia exigiera un acto de fe. Nadie sabía de tácticas, pero sabían lo que era el hambre, la muerte y la espera desesperada. En esa espera agónica, la figura de Juana se convirtió, sin anuncio, en una necesidad que no sabían que tenían. En los días siguientes, Juana pidió estar presente en las murallas, no para observar, sino para acompañar. Subía a las torres, hablaba con los arqueros, bajaba con los heridos. Su armadura no brillaba mucho tiempo, se cubría de barro, de ceniza y de sangre. No combatía, pero no se apartaba. El estandarte se alzaba en medio del polvo. Esa imagen, que podía parecer menor, comenzó a cambiar el ánimo de los soldados. El 4 de mayo se inició una ofensiva francesa contra uno de los bastiones ingleses al este de la ciudad. Juana no tenía cargo formal, pero estaba allí, llevaba su bandera, caminaba entre los hombres, no les gritaba, no los arengaba como los generales, a veces no decía nada, solo avanzaba junto a ellos. El día 5 fue más intenso. Las fortificaciones inglesas resistían, el calor era seco, y el olor de la pólvora se mezclaba con el de los cuerpos descompuestos en las márgenes del río. Juana descendía a pie, cruzaba el campo bajo fuego cruzado y volvía a subir. Algunos comenzaron a llamarla la llama, no por el color de su estandarte, sino por la manera en que parecía encender los gestos de quienes la seguían. El 6 de mayo, en la batalla por la fortaleza de Saint-Jean-le-Blanc,
Juana pidió un asalto directo. Dunois se opuso. No era táctico, no era prudente, pero al ver la agitación de los hombres y la determinación que brotaba de la presencia de la doncella, cedió. Fue un combate breve y brutal. Los ingleses se replegaron. Juana no luchó con espada, pero cargó al frente. Su estandarte fue el primero en cruzar el foso. El 7 de mayo, en el enfrentamiento más violento del sitio, Juana fue alcanzada por una flecha en el hombro mientras dirigía a sus tropas hacia las Tourelles, una de las posiciones inglesas más sólidas. Cayó, gritó. Los soldados retrocedieron. Muchos pensaron que estaba muerta. La llevaron a la retaguardia. La herida era profunda y dolorosa. Ella pidió que le sacaran la flecha sin anestesia. Así lo hicieron. Luego se vendó. Rezó en silencio y regresó. Al caer la tarde, Juana volvió a aparecer en el campo, sangrando y con el brazo inmovilizado. Su estandarte ondeaba, no dijo nada. Caminó hasta donde estaban los hombres más exhaustos y se quedó allí, de pie. Los soldados la vieron. Algunos se arrodillaron, otros cargaron con furia renovada. Ese día, la fortaleza fue tomada. La presencia de Juana había dejado de ser extraña, se había vuelto necesaria. Aún quedaban batallas, pero ya nadie discutía que donde estaba ella, algo pasaba. La noche del 7 de mayo fue corta y tensa. Las Tourelles, la gran fortaleza inglesa sobre el Loira, había caído, pero la amenaza no había terminado. El enemigo mantenía posiciones en la ribera sur y podía contraatacar. El ejército francés estaba agotado y herido, pero algo invisible lo sostenía. Los hombres, cuando hablaban entre sí, ya no decían «atacaremos», sino «ella irá con nosotros». Juana durmió poco aquella noche. La herida en su hombro aún sangraba. Se la había vendado con lino húmedo. Rechazó todo calmante. El dolor formaba parte del deber. No quería que su cuerpo dejara de sentir lo que otros sufrían. A la madrugada se levantó, se puso la armadura de nuevo y salió. La ciudad aún dormía. Desde las murallas se veían las fogatas enemigas en la distancia. Algunos ingleses comenzaban a replegarse hacia posiciones más seguras. Otros esperaban. Pero la línea se debilitaba. Durante el día 8 de mayo, la ciudad se movilizó como si esperara un desenlace sin saber cómo debía celebrarse. Los franceses no lanzaron un nuevo ataque. No lo necesitaron. Los ingleses, al ver que las posiciones más importantes habían caído y que la moral del enemigo estaba en alza, decidieron levantar el sitio. Juana se presentó en la plaza central con su estandarte. No lo alzó para que la vieran, lo alzó porque era lo que debía hacer. Los soldados comenzaron a reunirse a su alrededor. La gente salió de las casas, sonaban campanas. El enemigo abandonaba la ciudad. Nadie dio una orden de repliegue en voz alta, pero los pasos comenzaron a alejarse. Las banderas inglesas descendieron. Aquel día no hubo desfile, solo rostros abiertos al aire después de meses de encierro. Juana se quedó en silencio. Solo respiró hondo. Sus hombres la rodearon. Laire la llamó doncella. Dunois, que había dudado hasta el último día, inclinó la cabeza al verla. La noticia se expandió por Francia como una exhalación. Orleans había sido liberada, no conquistada, no rescatada, liberada. Esa palabra, liberación, fue la que el pueblo eligió, porque lo que se vivió no fue solo un giro militar, fue una inversión de sentido. Donde había derrota, apareció dirección. El título surgió casi sin esfuerzo. La doncella de Orleans. Así comenzaron a llamarla. Así comenzó a circular. No era un nombre elegido por Juana, ni un rango, ni una condecoración. Era una forma de responder a lo que no se podía explicar. El pueblo necesitaba una figura, y la figura, sin pedirlo, ya estaba en pie y estandarte en mano. Juana regresó a su alojamiento sin escolta especial. La sangre de su herida se había secado, pero seguía doliendo. Entró, se despojó de la armadura, guardó el estandarte en la esquina y se sentó. No habló. Ese día, la guerra no terminó.
Pero el tiempo cambió de dirección, y la historia de Juana, hasta entonces susurrada, comenzó a escribirse con otra tinta. Capítulo 5. El camino de la corona. Después de Orleans, la guerra no se detuvo. Juana no pidió descanso. Tampoco esperó a que le dieran una nueva orden. Apenas cicatrizada su herida, se presentó ante Carlos en Loches, en mayo de 1429. Le dijo lo que debía decirse, que debía marchar, que el tiempo se había estrechado y que el cuerpo del reino no podía demorarse más en sus ruinas. Carlos vacilaba. Sus consejeros discutían. Pero el pueblo no. Allí donde pasaba la doncella, las voces se alzaban. En el campo, en las villas, en los templos, en las cantinas, todos hablaban de ella como si fuera una figura bíblica que había descendido sin explicación. Las victorias de Orleans no fueron vistas como hazañas de planificación, sino como irrupciones del misterio sobre la tierra. En ese clima de exaltación ambigua, el ejército francés reorganizó sus fuerzas. Dunois, La Hire, Gilles de Rais y Jean d'Alençon se preparaban para recuperar el valle del Loira, cortado por guarniciones inglesas que controlaban los puentes y las fortalezas clave. El 12 de junio, Juana encabezó la marcha hacia Jargeau. Jargeau estaba defendida por el conde de Suffolk, un comandante inglés tenaz. Juana llegó con un ejército de 6.000 hombres, no esperó a que cayeran los muros, exigió un ataque inmediato. Esa insistencia, que antes había irritado a los militares, comenzaba a ser leída como parte del impulso necesario. Se combatió casa por casa. La artillería derribó parte de la muralla. Juana subió al bastión entre piedras sueltas y llamas, fue herida por una piedra en la cabeza, pero no cayó. Volvió a alzar el estandarte. El asalto fue total. Jargeau fue tomada. 7 días después, en Meun-sur-Loire, repitieron la fórmula. La fortaleza inglesa, construida junto a un puente vital para el paso del ejército, fue sitiada. Juana participó en la vigilancia nocturna, no dormía más de 3 horas. Caminaba entre los hombres, les hablaba de su fe y de lo que había soñado. No usaba palabras grandilocuentes, solo decía, «Dios está con nosotros». Los soldados comenzaban a creerlo. El puente fue tomado al tercer día. El estandarte volvió a ondear en el centro. El 17 de junio, marcharon hacia Beaugency. Allí, Gilles de Rais comandó la operación militar. Juana no intervino en las decisiones tácticas, pero estaba allí, y su sola presencia, según cronistas como Jean Chartier, parecía alterar el ánimo de los defensores. Esa noche, los ingleses se rindieron sin esperar refuerzos. Cada victoria no era solo un paso, era una confirmación. Juana dejaba de ser un milagro en un campo de batalla para convertirse en un fenómeno de estrategia nacional. Lo que antes parecía una excepción comenzaba a leerse como una dinámica. Las crónicas la citaban, los soldados la respetaban, los clérigos la bendecían. Al día siguiente, el ejército se movió hacia Patay. Allí, el 18 de junio, se libraría una de las batallas más decisivas del conflicto. Las fuerzas inglesas, encabezadas por Sir John Talbot, preparaban su habitual formación con arqueros ocultos tras estacas. Pero los franceses, guiados por La Hire y Jean Poton de Chantrayes, descubrieron la posición enemiga antes de que estuviera lista. Cargaron sin aviso. Fue una masacre. Los ingleses, sorprendidos y sin tiempo para protegerse, cayeron en oleadas. Más de 2.000 hombres murieron. Talbot fue capturado. Tras la victoria, Juana se presentó nuevamente ante Carlos, esta vez con una convicción sin grietas. Le habló como quien ha sido llamada para cumplir un mandato. Le dijo que debía marchar hacia Reims, que el reino necesitaba coronarse y que los signos ya habían hablado. No pedía, marcaba el camino. Carlos miró a sus nobles. Ninguno se opuso, porque a esa altura nadie tenía ya el coraje de contradecir a la muchacha que sangraba sin retroceder.
La marcha comenzó al poco tiempo, y Juana otra vez marchaba al frente. La marcha hacia Reims no fue un desfile, fue una apuesta. Carlos aún no había sido coronado, y muchos en su corte consideraban imprudente avanzar por territorios controlados por los borgoñones o donde los ingleses podían reorganizarse. Pero Juana no admitía la demora como opción. Sabía que las ciudades no siempre se defendían con armas. Algunas, con solo abrir sus puertas, ya daban su veredicto. La comitiva partió a finales de junio. La integraban Carlos VII, miembros de su corte, teólogos, nobles como Jean d'Alençon y Gilles de Rais, y una fuerza militar que crecía al paso de cada jornada. El ritmo lo marcaba Juana, no por jerarquía, sino por urgencia. Ella caminaba con su estandarte, dormía en casas prestadas, en carpas o en establos, rezaba con los soldados y hablaba poco. Observaba los caminos. La primera ciudad de peso fue Auxerre. El obispo local, dudoso, cerró las puertas, pero tras negociaciones rápidas y al ver la fuerza y el fervor del ejército, se acordó una rendición pacífica. El paso quedó libre, fue la primera señal. No haría falta conquistar por la espada lo que podía rendirse ante la voluntad. Luego vinieron Saint-Florentin, Tonnerre y Troyes. Esta última ofreció más resistencia. Durante 3 días, el ejército acampó en los alrededores, se enviaron misivas y se ofrecieron garantías. Juana se mantuvo firme, no permitía que se ralentizara la marcha. Troyes, tras dudas y presiones, capituló. Las puertas se abrieron. El pueblo recibió a la doncella con flores y lágrimas. Chalon se rindió sin oposición. Allí, Juana fue reconocida por algunos que habían combatido cerca de su tierra. Su rostro ya no era desconocido. La historia comenzaba a dibujarla con trazos definidos. Hombres que jamás habían oído hablar de Domremy, ahora la nombraban como se nombra lo inevitable. El 16 de julio, la comitiva llegó a Reims. La ciudad, sede tradicional de la coronación de los reyes de Francia, aceptó la entrada sin resistencia. El arzobispo dio su visto bueno. Carlos entró al día siguiente, no como un pretendiente, sino como un rey en espera de su rito. La catedral, con sus columnas oscuras y vitrales filtrando la luz de un julio ardiente, lo esperaba. El 17 de julio de 1429, Carlos fue ungido con el santo óleo, traído de la Santa Ampolla, la reliquia que remontaba su uso al bautismo de Clodoveo. El acto fue ceremonial, sobrio y cargado de historia. Juana estuvo allí, no en el altar, sino a un costado, con un vestido sencillo. Sostenía su estandarte, porque como ella misma diría después, había estado presente en la pena, debía estar presente en el honor. Cuando el aceite tocó la frente de Carlos, Juana cerró los ojos. Aquella imagen había habitado sus visiones. Durante años, su mundo interior había girado en torno a ese gesto, y ahora era real. Carlos VII fue proclamado rey. El coro entonó cánticos antiguos. El estandarte de Juana se inclinó brevemente. Gilles de Rais la miraba en silencio. Dunois parecía comprender, por fin, que lo que habían vivido no cabía en las crónicas de guerra. Después de la ceremonia, Juana se apartó. La fiesta siguió sin ella. Había cumplido su promesa, pero el mundo no se detenía con las promesas cumplidas. Afuera, el conflicto seguía. París esperaba. La traición rondaba. El tiempo no daba tregua, y Juana lo sabía. Lo que había empezado como una fe sin forma, acababa de coronar a un rey. Pero ella, la doncella, no buscaba un trono, solo obedecía una voz, y esa voz aún no había callado. Capítulo 6. París no se rinde. Después de Reims, el aire no trajo descanso, tampoco gloria duradera. Era julio aún, y Juana, que había visto la corona descender sobre la frente del rey, no pensaba en celebraciones ni en ornamentos. Para ella, lo hecho no era más que el punto de partida. Había que seguir. Las voces no hablaban de treguas, reclamaban París.
La ciudad, dividida, vigilada y fortificada, seguía en manos de los borgoñones y bajo control inglés. Su valor no era solo militar, era simbólico. París representaba la cabeza del reino, aunque su corazón estuviera ya con el nuevo rey. Juana lo comprendía sin necesidad de mapas ni tratados. Sabía que sin París, la unción de Carlos sería vista como un gesto inconcluso. Insistió, lo hizo sin rodeos, con el mismo ímpetu con el que había exigido marchar hacia Orleans meses antes. Pero esta vez, algo era distinto. Carlos no respondió con prontitud. Sus consejeros estaban divididos. Algunos buscaban pactos, otros preferían asegurar territorios ya ganados. El duque de Borgoña, Felipe el Bueno, abrió un canal de negociaciones fingidas. Prometía entregar París si se respetaban ciertas condiciones. Ganaba tiempo, nada más. Juana no confiaba en ese juego de cortes, lo dijo. Lo repitió, pero su voz ya no tenía el eco total que había tenido en la campaña de Loira. El rey vacilaba. Aún así, la comitiva real emprendió la marcha hacia París en agosto de 1429. Juana iba al frente, como siempre. Pero en el fondo sabía que el impulso ya no era el mismo. La obediencia que antes nacía de la fe, ahora venía recubierta de intereses políticos. El 23 de agosto, el ejército llegó a Saint-Denis. París estaba cerca. La ciudad cerraba sus puertas, reforzaba sus muros y posicionaba arqueros. Los borgoñones sabían que Juana venía y la temían. El 7 de septiembre, Juana convocó a sus tropas. Se rezó. Se limpió el estandarte. Se afilaron armas. La mañana siguiente emprendieron el asalto. Eligieron el bastión de Saint-Honoré, una de las entradas más fortificadas. Juana iba a caballo, visible y alzada. No ocultaba su estandarte. No buscaba resguardo. Caminaba entre la lluvia de flechas. A su lado, Dunois y La Hire intentaban ordenar el avance, pero era ella quien arrastraba los pasos. La lucha fue feroz. Los ingleses resistían desde posiciones altas, protegidos por empalizadas. Las tropas francesas trataban de cubrirse con tablas y escudos. Juana se acercó demasiado. Una flecha le atravesó el muslo. Cayó. Los hombres dudaron. Algunos retrocedieron. Pero ella se levantó. Sangraba, y aún así gritó que no se rindieran. Pidió volver al frente. Lo intentó. Casi la alzan en peso para impedirlo. La retiraron a un campamento cercano. El asalto se deshizo. Las tropas retrocedieron por orden directa del rey. Esa noche, Juana lloró por la renuncia. París no había caído, no porque fuera invencible, sino porque no se la había querido tomar. Fue llevada a Saint-Denis para curar su herida. La flecha había entrado profunda, y aunque no comprometía órganos, dejó secuelas físicas. Pero no era ese el dolor que más le pesaba. Había visto a los hombres vacilar y había sentido el pulso de un ejército al que no le dejaban avanzar. Más que la carne, le dolía la retirada. Mientras su pierna sanaba, algo más se quebraba. Los rostros que antes la miraban con esperanza, ahora evitaban su mirada. La derrota de París no fue vista como una falla de mando político, sino como un signo. Algunos nobles comenzaron a susurrar que tal vez la doncella había sido útil, pero que su papel había terminado. No lo decían de frente. Lo dejaban caer como se deja caer agua en una fogata que ya ha perdido su propósito. El rey Carlos, que semanas antes había permitido que Juana guiara ejércitos, comenzó a dejar de responder a sus cartas. La distancia no fue explícita, pero se sentía. La suspendieron de los consejos de guerra. Se evitó que diera nuevas órdenes. Algunos cronistas cercanos al rey comenzaron a anotar con un tono menos fervoroso sus actos. Juana lo percibía sin necesidad de pruebas. Lo intuía en los gestos. Sabía que algo se había cerrado, pero no detuvo su andar. Apenas recuperó algo de fuerza en la pierna, pidió volver al frente. El rey no lo impidió, pero tampoco lo alentó.
Le ofrecieron pequeñas campañas con objetivos marginales, como si se buscara mantenerla ocupada y lejos del corazón del conflicto. En noviembre, encabezó un ataque sobre Saint-Pierre-le-Moutier, una localidad menor, poco defendida, pero aún bajo dominio enemigo. El primer asalto fracasó. Los soldados se dispersaron. Juana se quedó en el campo, casi sola. Pidió refuerzos. Finalmente se tomó el lugar. No fue una victoria estratégica, pero fue una afirmación. Aún estaba en pie. Poco después, marchó hacia la Charité-sur-Loire, otra plaza de poca resonancia. Era invierno, las provisiones escaseaban, las condiciones eran duras. Esta vez, el intento fracasó. El ejército de Juana, escaso y mal armado, no pudo sostener el sitio. Se retiraron sin gloria, las crónicas callaron. Y mientras eso ocurría, ella seguía escribiendo. A reyes, a ciudades, a enemigos, incluso a los husitas de Bohemia. En una carta de diciembre de 1429, les exigía, en nombre de Dios, que volvieran a la fe verdadera. Les ofrecía paz si se convertían, y les ofrecía batallas si persistían. Aún hablaba como enviada, aún creía. Ese invierno fue distinto. Juana seguía luchando, y la corte había regresado al cálculo. Las voces que antes la guiaban seguían, pero los ecos en la tierra se apagaban. La doncella seguía en pie, pero ya no era guía de multitudes, era un cuerpo de fe. Solo eso. Capítulo 7. La traición de los hombres. En mayo de 1430, la ciudad de Compiègne temblaba bajo el cerco del duque de Borgoña. Sus murallas conservaban la memoria de otras guerras, pero aquel invierno traía soldados extraños, hambrientos, empeñados en conquistar una fortaleza sin sentido emotivo para ellos. Juana llegó con un grupo reducido de fieles. No había miles detrás de su estandarte, sino voces delicadas que aún le hablaban, repitiendo una misión sin eco político ni respaldo real. La campaña había perdido ritmo, pero su devoción no aceptaba estar atrapada en el olvido. La defensa fue un acto de desafío. Juana recorrió las torres y los baluartes, revisó las murallas, susurró a los guardias para que resistieran lo suficiente. Aquella vez, nada fue gloria, fue insistencia. En la madrugada, el duque lanzó un ataque, explosiones pequeñas, fuego, humo y caos. La puerta principal se abrió por una maniobra sorpresa. Juana reaccionó, dirigió contraataques y animó a su gente. Pero el enemigo superó el perímetro. El sitio se convirtió en callejón. Los defensores fueron obligados a replegarse dentro del castillo. Juana se quedó fuera. La puerta se cerró tras ella. El cerco no era solo físico, era la clausura de una mujer que había desafiado reyes y ejércitos públicamente. Allí, en la noche, Juana fue tomada. La arrastraron entre palizas que luego serían omitidas por los mismos cronistas que meses antes habían exaltado su valor. La doncella ya no tenía ejército, solo barro y cadenas. Compiègne resistía, pero ella estaba fuera. Atrás quedaron muros que creían protegerla. Aquel instante lo cambió todo. La llevaron al sur, hacia Beaurevoir, una fortaleza de niebla constante y piedras húmedas. Fue encerrada en una torre silenciosa. La alimentaban con pan y agua. A veces un perro acompañaba su espera. Dentro de la torre, Juana descubrió que las voces no se iban. Seguían ahí en la boca de su conciencia. Le decían que seguía cumpliendo, aunque el mundo la hubiera encerrado. Le decían que había que resistir. Una madrugada, decidió saltar. Lo hizo en la oscuridad, atada con sábanas rotas. Saltó desde una torre de varios metros. Cayó de rodillas en el fango. Sintió quebrarse un pie. Sangre, dolor, pero se levantó. Un guardia corrió. Otros se despertaron. No pudo escapar. La encerraron en un lugar aún más oscuro y estrecho. Y ahí, sentada entre piedras y dudas, comprendió por primera vez que la guerra no era el mayor enemigo. El enemigo era la indiferencia de los hombres.
Una vez controlado el simbolismo, Juana se volvió prescindible. Pero las voces la sostenían. No le prometían rescate, no hablaban de libertad, le decían que aún había destino. En diciembre de 1430, los términos del intercambio fueron cerrados con una rapidez que ofendía incluso al silencio. La joven capturada en Compiègne, que había hecho retroceder ejércitos enteros con una bandera en la mano y palabras en la boca, fue vendida como prisionera de guerra por 10.000 libras tornesas. La transacción fue legal, documentada y acordada entre los borgoñones y los ingleses. No hubo escándalo. No hubo preguntas. Los que alguna vez juraron fidelidad a su causa, ahora bajaban la cabeza o giraban el rostro. La doncella era ya una pieza incómoda en el tablero de un conflicto que volvía a ser de hombres y de conveniencias políticas. Fue trasladada a Rouen, centro político y religioso del dominio inglés en Normandía. El trayecto fue largo, vigilado por soldados que desconfiaban incluso de sus gestos. Nadie la tocaba con respeto, nadie la miraba como a una santa, dormía poco, hablaba menos. Sus visiones se volvían únicas compañeras. En las aldeas, la gente salía a mirarla pasar. Algunos murmuraban su nombre, otros escupían al suelo. En sus ropas masculinas por orden de los captores, la figura de Juana ya no evocaba promesas divinas, sino anomalías morales. La profecía se volvía juicio. En Rouen no la encerraron en una celda monástica ni en prisión eclesiástica, como habría correspondido a una joven acusada de herejía. Fue llevada a una prisión civil, custodiada por soldados ingleses y no por religiosas. Esa decisión no fue casual. Querían quebrarla por la vigilancia, por el desprecio y por la falta de toda protección espiritual. La pusieron bajo vigilancia constante, día y noche. Le retiraron la ropa femenina. No hubo misa, no hubo alivio, solo cadenas. Según testigos contemporáneos, estaba atada con un cepo en los pies y esposas en las muñecas. Dormía así, despertaba así, respiraba así. En la corte del rey Carlos, el silencio era absoluto. No hubo intento de rescate, no se mandó emisario, no se organizó embajada. Las razones se multiplicaron en los siglos posteriores, que temía provocar un conflicto directo, que su captura era irreversible o que había cuestiones mayores en juego, pero ninguna se sostuvo con el peso del acto. Carlos VII, el rey coronado gracias a Juana, no hizo absolutamente nada por ella. Dejó que el mundo creyera que ya no era su problema. Ella lo comprendió, habló cuando la escucharon. Pero la voz de Dios se volvió eco. La certeza que había guiado su adolescencia se vio rodeada de dudas ajenas. Porque Juana no perdió la fe, perdió la compañía. En Rouen se preparaba un juicio eclesiástico, pero el verdadero juicio ya se había dictado. La política había decidido que su existencia era inconveniente. Los teólogos ingleses preparaban argumentos. La Universidad de París mandaba informes, se reunían obispos que nunca la habían visto ni oído, pero que ya sabían lo que iban a decir. Mientras tanto, ella esperaba, a veces con los ojos abiertos, a veces en silencio. Nunca suplicó, jamás pidió perdón por creer, no reclamó al rey, no maldijo a los jueces, solo pidió confesión, solo pidió misa, solo pidió ser tratada como cristiana. Tampoco se lo concedieron. Quisieron quebrarla en lo invisible. Quisieron quitarle también su dignidad de hija de Dios. Eso fue lo que más le dolió, no el frío, no las cadenas, sino la ausencia del alma en los gestos humanos. Desde su captura en Compiègne hasta enero de 1431, Juana no vio rostro amigo. No tocó tierra libre, no escuchó palabra amable. Y aún así, no dejó de creer. Lo que los príncipes le negaron, lo sostuvo en su interior. Lo que la Iglesia le retiró, lo conservó en oración. Así entró al último umbral, así se dispuso a caminar hacia el juicio. No como víctima, sino como creyente, como quien sabe que ya no hay retorno.
pero tampoco renuncia. Capítulo 8. Silencio y fuego. El juicio comenzó en enero de 1431, en Rouen, bajo la autoridad de un tribunal eclesiástico fundado por los ingleses y presidido por el obispo Pierre Cauchon. Fue una puesta en escena calculada, una doncella celada por la herejía y ahora una figura incómoda para el poder. Juana entró al tribunal sin escolta, vestida aún con ropa masculina, con las manos esposadas y el rostro serio. La acusación se extendía sin fin: herejía, brujería, orgullo, presunción de actuar sin permiso papal y hasta transgresión del orden divino. Se la interrogó una y otra vez. Las preguntas se repetían, giraban siempre alrededor de las mismas ideas sin descanso. Le pedían que renegara de sus voces, que fuera normal, que cesara de alterar el orden humano con sus locuras divinas. Ella respondió con firmeza. Citó a sus santos guardianes, Catalina, Margarita y el arcángel Miguel. Dijo que eran reales, presentes y necesarios. Declaró que si debía equivocarse, era mejor errar obedeciendo a Dios que a los hombres. No concedió tregua a los jueces, no se arrodilló ante ellos. Se mantuvo en pie, con una actitud que combinaba mansedumbre y decisión. Sus respuestas no eran excusas ni peticiones, eran afirmaciones de algo que existía fuera de su cuerpo. Un poder que, decían las voces, pertenecía a un orden divino, no a una corte humana. Con cada pregunta, el tribunal se dividía. Algunos, especialmente los teólogos de la Universidad de París, ya tenían formada la idea de que su influencia debía terminar. Otros, menos comprometidos, percibían la claridad de sus respuestas y se inquietaban ante la posibilidad de que una inocente fuese transformada en mártir. Juana leyó en sus silencios lo que nunca dirían en voz alta. Sintió la trampa en cada palabra. Los interrogatorios se alargaron por meses, con pausas en las que Juana era arrastrada a su celda y encadenada como una bestia cualquiera. La acusación principal fue la herejía, un pecado que creían no tenía perdón. Figuraba el uso de vestimenta masculina, la afirmación de haber sido enviada por Dios sin mediación eclesiástica y la insistencia en abrir caminos que solo el clero podía trazar. Le pidieron que firmara una condena clara, que renunciara a sus voces, pero ella dijo que esas voces eran su verdad, que sin ellas su vida no tenía sentido. Y llegó el día. El tribunal, cansado de su firmeza, se declaró: Juana es hereje, un pecado sin retorno. El 30 de mayo de 1431 amaneció el veredicto. Después, solo quedaba el castigo. Esa mañana la sacaron al mercado viejo en Rouen. La plaza estaba repleta. Había quienes miraban con curiosidad, quienes escupían y quienes rezaban. Juana fue atada a un poste rodeado de leña. El fuego se encendió en torno a ella. Le pusieron una pequeña cruz en las manos. Le preguntaron si perdonaba a sus enemigos. Asintió. Su voz no se quebró. Dijo: Señor Jesucristo, recibe mi alma. Sus ojos se cerraron. El fuego devoró su cuerpo. No gritó, no blasfemó, no suplicó. 25 años después de su muerte, en 1456, cuando ya la guerra parecía haber dado su veredicto a favor de Francia, la historia de Juana de Arco reapareció en otro tribunal. Esta vez no para condenarla, sino para deshacer lo que los hombres habían tejido con mentira, temor y conveniencia. Carlos VII, el mismo que no había intervenido durante su prisión ni su ejecución, autorizó la reapertura del juicio. Algunos dirían que por remordimiento, otros dicen que por razones políticas. Pero lo cierto es que se convocaron testigos, documentos y voces que antes no habían tenido espacio. Lo que se desenterró no fue una defensa, fue una verdad. Declararon soldados que la vieron rezar antes de cada batalla, mujeres que la cuidaron, teólogos que admitieron la manipulación, campesinos que aún hablaban de su paso como si fuese un milagro. También habló su madre, Isabel. Lo hizo con palabras sencillas cargadas de dolor. Dijo que su hija había sido fiel a Dios desde niña y que nunca mereció esa hoguera. Los jueces escucharon.
En julio de ese año, el veredicto fue pronunciado. El juicio de 1431 fue declarado inválido. La condena fue una farsa. Juana era inocente. Y no solo inocente, fue proclamada mártir. En términos eclesiásticos, eso significaba que había muerto en fidelidad a la fe. La cruz que le habían puesto en la mano al arder no era un símbolo más, era el testimonio de una vida que, lejos de desviarse, había abrazado hasta el final su sentido interior. Aquel fallo judicial no deshizo la hoguera, pero sembró otro fuego. Juana pasó a ser figura sagrada y luego un símbolo nacional. Su historia fue recogida en crónicas, cantos y plegarias. En 1909, fue beatificada por la Iglesia Católica. En 1920, canonizada. El altar que no tuvo en vida le fue concedido 5 siglos después. Pero para entonces ya vivía en otro tipo de altar, el de la conciencia colectiva. Lo que permanece de ella no es solo una armadura, ni un juicio anulado. Es algo más profundo, es una voz que no gritaba, pero que insistía, que no buscaba convencer, sino cumplir. Esa voz aún resuena, está en los libros, en las plazas que llevan su nombre y en las estatuas levantadas en su honor. Pero sobre todo, la voz de Juana está en esa forma de mirar la historia como un lugar donde lo imposible puede ser real cuando alguien, sin más armas que la certeza interior, se atreve a creer sin condiciones. Juana no fue una santa en vida. Fue una adolescente con hambre, con miedo y con dudas, como todos los demás. Fue llamada y respondió. Fue juzgada y resistió. Fue asesinada y persistió. Porque hay cuerpos que mueren, pero hay almas que nunca desaparecen. Gracias por suscribirte, por dejar un me gusta y compartir tu esencia en los comentarios. Nos escuchamos en el próximo episodio de Almas de la Historia. Hasta entonces, recuerda, no fue la espada lo que cambió la historia, fue la fe que la sostuvo.